Buenas tardes a todos, señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Esta, para aquellos que no habían estado nunca, es la casa regional española más antigua del mundo. Cumplimos 133 años, naturalmente no siempre hemos estado en esta misma sede, y es una institución pues, muy comprometida con la cultura. Tenemos numerosas presentaciones de libros, conferencias muy variadas, actos de diversa índole, tenemos agrupaciones folclóricas propias, de teatro, tenemos también banda de gaitas, una agrupación folclórica de baile y coro. Y hay muchísima actividad, porque realmente el Centro Asturiano de Madrid, que es un rinconín de Asturias en la capital de España, está constituido por esta sede que nos alberga. Este es el edificio Asturias, y también la Quinta Asturias, una finca impresionante, son 160.000 metros cuadrados, que está en la carretera de Extremadura, 25 kilómetros de Madrid, y bueno, pues ahí tienen ustedes su casa. De manera que hoy, como he sabido, nos congrega una conferencia del profesor don Luis Cañizal, al que luego voy a presentar con más detenimiento, pero tengo que decir que para mí es una satisfacción enorme y un gran honor que nos acompañe de nuevo en esta tribuna, donde ya estuvo, me lo recordaba él hace pocos días, hace unas semanas, el 5 de abril, creo, de 2005, algo parecido. Eso te dije, pero esta mañana lo he visto, lo he mirado en el ordenador, lo he encontrado accidentalmente y fue el 21 de abril del 2004. 2004, o sea, todavía más tiempo, 11 años. Realmente llama la atención porque el tiempo vuela, como suele decirse, y es así. Aquella conferencia que nos dio magistral el profesor Cañizal, que fue profesor mío en el Instituto San Isidro, en segundo de BUP, entonces estaba en el bachillerato unificado y polivalente, y en el COU, fue una conferencia extraordinaria sobre Pérez de Ayala, precisamente. Yo creo que llevaba por título los nombres hacen las personas, un poco el condicionamiento del nombre del personaje, de su trayectoria, etcétera, ¿verdad? Sí. Bueno, una conferencia que nos encantó y además que nos ilustró sobre lo que es Pérez de Ayala y su obra. Hoy nos hablará de un egregio paisano, que ya lo he mencionado, que es don Ramón Pérez de Ayala, concretamente obetense como un servidor, Carballón, como decimos, Carballón, nacido en 1880 y fallecido en Madrid en 1962. Aunque también nos va a hablar de otras novelas del colegio. La de Pérez de Ayala es AMDG, según figura en el programa, el lema de la Compañía Ignaciana, de la Compañía de Jesús, ad maiorem Dei gloriam, para mayor gloria de Dios. Pero nos va a hablar también del obispo leproso, de Gabriel Miró, y del Jardín de los Frailes, de Manuel Azaña, que fue presidente de la República Española. Una conferencia que nos va a aportar claves para el disfrute de estas novelas y que también nos permitirá conocer mejor concepciones pedagógicas y prácticas escolares. Personalmente estoy muy ilusionado, Luis, porque como profesor de la Facultad de Educación, pues recurro muchas veces a obras literarias y para mí ha sido un descubrimiento estas otras dos novelas que nos mencionaste, El Jardín de los Frailes y El Obispo Leproso, que en cuanto pueda me voy a poner con ellas. Una ya la conseguí, que es El Obispo Leproso, y la otra tú me has dicho cómo la puedo localizar por estos medios informáticos, Amazon, etc. De manera que no habrá problema. Muy bien. Por otro lado, tengo que decir que se ha difundido este acto en nuestra Facultad de Educación a través del decanato para todo el profesorado. Lo que ocurre es que, bueno, cada uno ya sabéis que tiene sus obligaciones, sus quehaceres. Además coincide que esta semana es la semana cultural en la Facultad de Educación y esto también pues impide que unas personas que quisieran venir puedan estar con nosotros. Pero bueno, las dos primeras novelas que he citado, AMDG y El Obispo Leproso, son sobre jesuitas y El Jardín de los Frailes sobre agustinos. Nos hallamos, en cualquier caso, ante tres novelas de colegios religiosos y nos va a proporcionar esto imágenes educativas, seguramente no exentas de controversia. Vamos al currículum, después hablaré un poquitín de AMDG.
según comentamos, Luis. Pero vamos ahora al currículum de Luis Cañizal de la Fuente, querido profesor mío y admirado, como dije, para aquellos que os habéis incorporado del bachillerato en el emblemático Instituto de San Isidro de Madrid, del que guardo muy buen recuerdo, y especialmente de Luis Cañizal. Y te voy a contar aquí en público, Luis, no sé si te lo dije hace años, que casualmente una catedrática que ya se ha jubilado de la Facultad de Educación, pero del área de Biología, Ciencias Experimentales, Manolita Martín, muy querida, es hermana de María Ángeles Martín, la catedrática de griego, de manera que la he visto en alguna ocasión precisamente por esta feliz coincidencia. Luis Cañizal de la Fuente nació en Escalona del Prado, en Segovia, aunque ha vivido siempre en Madrid, y se tiene por más rural que urbano. Entre el 56 y el 63 estudió bachillerato y preuniversitario en Colegio de Frailes Agustinos de Madrid. De ahí su conocimiento también vivenciado de esta realidad escolar religiosa agustina, concretamente. Hizo el primer curso de Derecho en el año académico 63-64 en la Complutense. También en la Complutense cursos comunes de primero y segundo de Filosofía y Letras en los cursos 64-65 hasta el 66. Eligió la especialidad de Filología Románica y dentro de ella optó por italiano como lengua fundamental y portugués como lengua auxiliar. Los cursos de la especialidad, tercero, cuarto y quinto de carrera, en los años del 66 al 69. Elaboró una memoria de licenciatura sobre la expresividad en el lenguaje de la lozana andaluza, dirigida por el doctor don Rafael Lapesa, y que obtuvo la calificación de sobresaliente. En el año académico 69-70 asistió a una asignatura y 3 cursos monográficos del tercer ciclo del doctorado. A finales del 70 obtuvo una beca del Instituto Miguel Cervantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para elaborar en equipo y con la dirección del doctor don José Simón el repertorio bibliográfico 24 diarios madrileños de los siglos XIX y XX. Esa beca fue prorrogada durante los años siguientes y en el 73-74 fue redactada por intermediación de don Francisco Aguilar Piñal en el mismo CSIC, para elaborar como ayudante del mismo doctor Aguilar una bibliografía de estudios multiculturales en España en el siglo XVIII. Mientras tanto, en el año académico 72-73 empezó a dar clases de lengua y literatura en el colegio Nuestra Señora de Loreto, dependiente del Ejército del Aire, y allí continuó durante los años académicos siguientes hasta el 76. Dio clases de literatura, sexto curso del antiguo bachillerato, y clases de lengua española en el recién creado curso de orientación universitaria, el COU. En el verano del 76 opositó a plazas de profesores agregados de instituto de bachillerato, ahora se llaman institutos de educación secundaria, entonces eran de bachillerato, los nacionales. En septiembre del mismo año obtuvo la plaza en el Instituto San Isidro de Madrid, que yo creo que es el más antiguo de España. Creo que sí. El más antiguo, porque los del Cardenal Cisneros andan también un poco presumiendo, no les falta razón de antigüedad, pero es más antiguo el San Isidro, el Instituto de San Isidro, allí en la Latina, que es de todos conocido. Pero hasta finales del 77 no le expiden la credencial de pertenencia al cuerpo de profesores agregados del Instituto de Bachillerato. Ejerció como tal en dicho instituto desde el curso 76-77 hasta el 2005-2006 ininterrumpidamente. Clases de lengua y literatura españolas en todas las modalidades de bachillerato y de COU, que va viendo en los sucesivos planes de estudios, incluido el bachillerato experimental LOGSE, y de las mismas materias en la enseñanza secundaria obligatoria, en la EXO. En el 92 se presentó a concurso de méritos para adquirir la condición de catedrático de enseñanza secundaria. Obtuvo esta condición en el 94 y ejerció como tal catedrático hasta su jubilación en agosto del 2006. Creo que se ha extinguido este cuerpo, ¿no? Ahora, el de catedráticos. ¿Sigue existiendo en la actualidad? ¿El cuerpo de catedráticos sigue existiendo? Está extinguido. Está extinguido, ¿verdad? Extinguido. Sí, o extinguido. Hasta 2007, ojo al dato, no le es expedido el título de catedrático de enseñanza secundaria. O sea que lo obtuvo en el 94 y le dieron el título en el 2007. Esto llama la atención del jubilado.
realmente dice muy poco en favor de nuestra administración. Esto es tremendo. Publicaciones del profesor Luis Cañizal. En la revista Ínsula publicó 15 artículos de crítica literaria. Los autores y libros analizados van desde Pérez Galdós y Pardo Bazán, reediciones de sus obras u obras desconocidas que aparecieron, hasta fragmentos de Apocalipsis, de Torrente Ballester y del testimonio de Yarfoz, de Sánchez Ferloso, pasando por esa de Queiroz y Umberto Eco. En la revista italiana Quaderni di Letterature Iberiche e Iberoamericane publica entre 1989 y el 97 4 artículos de crítica literaria sobre libros y autores desde Manuel Azaña a Max Aub y José Saramago, artículos en español. 2 conferencias publicadas posteriormente en libro, desde Azaña a los poetas de la República y de ellos a él, y Hombres y Nombres de Guadalajara en el libro de Buen Amor. Curso de verano titulado Guadalajara y su provincia en la literatura española. En el siguiente libro colectivo tiene 2 colaboraciones: el Instituto de San Isidro, Saber y Patrimonio, Apuntes para una historia. Leonor González de la Lastra y Vicente José Fernández Burgueño son los editores. En las páginas también de visión literaturizada del fondo antiguo y legado que contiene la biblioteca del Instituto San Isidro, ahí lo firma el profesor Luis Cañizal. Y también el Instituto de San Isidro, edificio emblemático e institución literaria por excelencia, del profesor Cañizal, conjuntamente, creo, sí, con Lourdes Gordaliza e Isabel Meléndez Elia, que probablemente sea asturiana. Lo es. Y lo tiene agarrado. Pues me alegro mucho. Enhorabuena, Luis, por este currículum, pero antes de cederte la palabra, permítanme señalar, en lo que se refiere a AMDG, la novela que he trabajado, que quizá encontremos sobrados ejemplos de lo que podríamos llamar antipedagogía. A partir de mi modelo pentadimensional para el análisis del discurso educativo, se pueden encontrar ejemplos de lo que he denominado profesores predicadores, alumnos adoctrinados y escuelas sectas. La trama de AMDG se sitúa a principios de la pasada centuria en un colegio de jesuitas y ahonda en la leyenda negra vertida sobre la compañía ignaciana. No escasean los pasajes en que los docentes religiosos realizan actos vituperables, sin detenernos por el momento en execrables pinturas literarias. Recordamos a modo de ejemplo uno de los personajes, el padre Olano, encargado de los ejercicios espirituales de los alumnos, confiaba en distribuir eficazmente las meditaciones merced a su larga práctica de orador tremebundo. En el fragmento que a continuación voy a transcribir, voy a leer, observamos lo bien urdidas que estaban las pláticas, incluidos sus efectistas adornos discursivos. Leo textualmente: hágase revivir en la memoria de los alumnos las faltas o pecados que hayan cometido, empleándose palabras y términos repugnantes para denominar los pecados. Son llagas asquerosísimas, son postemas y manaderos de pus, son pústulas y lepra que infestan el aire que se respira e imprimen al alma que los comete una horrible fealdad. Vosotros no lo veis, pero el ángel de la guarda que está a vuestra diestra lo ve y sufre y llora y tiene que taparse el rostro con el ala para no contemplar tanta suciedad. Esta meditación, agregan en la novela, debe hacerse a la tarde, después de la comida. Al hablar se hacen gestos de repulsión, como si uno tuviera delante las nauseabundeces que describe. Con semejante despliegue retórico, digo yo, a lo largo de los 4 días que duraban los ejercicios espirituales, no sorprende que algunos de los niños allí internos experimentasen, antes de la última jornada, síncopes y soponcios. Y hay que decir que cuando se contempla al profesor predicador y su afectada virtud, a menudo aparece por debajo los cuernos y el rabo. Por su parte, el alumno adoctrinado es el que germina en la escuela secta, donde abunda el profesor predicador. Este tipo de alumno, contrariamente a lo que pudiera pensarse, no es exclusivo de instituciones confesionales, aunque es cierto que el clima religioso fundamentalista propicia su desarrollo. A menudo el discurso docente fermentador de esta modalidad escolar se organiza en torno a la reforma de los extravíos psicofísicos
y malas costumbres, expresión esta que tomo de nuestro egregio paisano Leopoldo Alas Clarín, extravíos psicofísicos y malas costumbres, supuestos extravíos psicofísicos. En AMDG se muestra un planificado escalonamiento pedagógico adaptado a la edad de los alumnos con miras a lograr efectividad en el adoctrinamiento. Por un lado los pequeñuelos, luego están los de la segunda división, compuesta de niños de 10 a 11 años. El hueso estaba en la primera división, en ella había mozalbetes, había hombrecillos, los más eran púberes ya. Y sin entrar a analizar el valor histórico de los pasajes que he leído, en las antípodas de la pedagogía jesuítica, descrita en otras fuentes documentales, porque en esto, como decimos, hay una gran controversia, resulta innegable el acierto del escritor asturiano, me refiero a Pérez de Ayala, al referir vías de adoctrinamiento. Conviene dejar claro, por cierto, que la auténtica formación religiosa en la escuela nada tiene que ver con la propaganda propia de una escuela secta. Insisto, categoría a la que llego con mi modelo. No es una a priori esta categorización mía, la escuela secta, el profesor predicador y el alumno adoctrinado, pero casualmente, coincidentemente, me he encontrado que en algunas novelas, como esta de Pérez de Ayala, pues hay un encaje pleno, en gran medida. Y digo que, de alguna manera, esta formación religiosa nada tiene que ver con la espiritualidad que se pretende y que se practica en otros muchos ámbitos. Si la religiosidad, espiritualidad es apertura, trascendencia, ahondamiento de conciencia y vibración, el sectarismo, del tipo que fuere, es fanatismo, es intransigencia, es cerrazón y encadenamiento de los iniciados, en este caso de los más vulnerables, que son los internos, los niños, los escolares. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el profesor Luis Cañizares. Gracias. Luis, una cosa, como verás, he cumplido los 20 minutos, ninguno más. Gracias. Buenas tardes. En efecto, esta charla quise titularla y ejecutarla sobre AMDG de Pérez de Ayala y otras dos novelas del colegio, que son una, El jardín de los frailes, de Manuel Azaña, y la otra, El obispo leproso, de Gabriel Miró. Y lo he querido hacer así para que no versase toda mi charla sobre AMDG y apareciese como una osamenta monda, que es la impresión que me ha dado muchas veces. Me ha dado la impresión exactamente de eso, de una osamenta monda. Pero tengo que decir inmediatamente que después me he reconciliado. Y hablo de ahora mismo, porque es que la leí por primera vez en el 74 y recordaba muy poco de ella. Así que me la he vuelto a leer y los primeros 2 tercios me dejaron muy mal efecto. Me hicieron el efecto eso que digo, de una osamenta monda. Y me chocó mucho porque conozco muchas otras novelas de Pérez de Ayala, y además a fondo, y las he analizado en cuanto al lenguaje, y ninguna me había parecido tan desabrida. Pero he de decir que, leído el último tercio, la novela empieza aquí. Esto es lo que me pareció osamenta monda. Y el último tercio se eleva hasta la altura de sus siguientes novelas, que son ya maduras, y además tiende unos cables con el principio, un par de cables,
El uno argumental, episódico, y el otro de un personaje accidental de segunda fila, y con la tensión de esos cables, de esos dos cables, queda la novela perfectamente empaquetada y forma una unidad que ya no es solamente monda. No es que la haya nutrido, es que ha dado un ascenso, esos dos cables le han dado un ascenso increíble a la novela. Ya digo, hasta ponerla a la altura de sus mejores novelas, que yo diría que son las siguientes a AMDG. Bueno, pues, para que no versase toda mi charla acerca de AMDG y para que en la comparación con otras dos novelas de contemporáneos suyos, rigurosos, resaltasen más las características, le arrimé, como digo, a El jardín de los frailes de Manuel Azaña, que es de 1921, y esa publicación, la de 1921, es por entregas. Fue por entregas en la revista La Pluma, de Manuel Azaña. Y en 1926 la publicó en tomo suelto. Y la otra, con la que quería que contrastase, la otra novela de contemporáneo suyo, riguroso contemporáneo suyo, que contrastase, es El obispo leproso, que es segunda parte de Nuestro Padre San Daniel. Es un díptico, diría yo, más que dilogía, que es otra cosa. Es un díptico, pero se pueden leer perfectamente separadas las dos novelas. Lo digo por si quieren ustedes intentar hacerse con ellas, y les ofrecen en Amazon o donde sea, y les ofrecen un tomo con las dos. Les aseguro que si empiezan por El obispo leproso, no es que la otra sea peor, pero si empiezan por El obispo leproso, no se nota la falta de nada. Las dos son grandes novelas, y voy a apresurarme a decir que, si ustedes me lo permiten, que la más aconsejable me parece El obispo leproso, francamente. Pero también y al mismo tiempo digo que las tres son bastante difíciles. Y ahora les contaré por qué. Pero de todos modos, para no atemorizarles a ustedes en exceso, he traído también el guión de una película italiana, Nel nome del Padre, que se estrenó en el 71, es de Marco Bellocchio, se estrenó en el 71 y la acción transcurre en el año de la muerte de Pío XII, o sea, transcurre en Italia, no se sabe si en Roma, en 1958, en un colegio de jesuitas, también. Y luego les contaré cómo me levantaron la liebre de esta película, que me apresuré a ver porque la liebre me la levantaron en el mismo 71, y de Italia. Así que me fui a verla y luego, de vista la película, dije, yo necesito guión para estudiármelo. Sí, para estudiármelo. Luego saldrá a cuento el guión de En el nombre del Padre. Pero ya tenemos que ir derechamente a eso de que las tres son francamente difíciles. Pero no obstante, yo, claro es, les invitaría a que se las leyeran, anteponiéndoles que hay que armarse de paciencia. Pero yo les decía a mis alumnos de literatura, cuando les recomendaba libros un poquillo difíciles, no estos, pero libros un poquillo difíciles, les decía, vosotros poneos a leer y pensad, pero yo qué prisa tengo. Y yo creo que era un buen consejo, y me lo estoy teniendo
me lo he tenido que dar ahora para hincarle el diente a determinados periodos del Jardín de los Frailes, de Manuel Azaña, que seguramente es la más difícil de las tres. Diré de paso, y me lo quitaré de en medio para no dar demasiada lata con esta historia de las generaciones literarias, de que habrán oído ustedes hablar, explicar la literatura por generaciones. Bueno, se solía decir, y no sin bastante sentido, que Gabriel Miró, Manuel Azaña y Pérez de Ayala pertenecen a la generación del 14, que son los llamados novecentistas. Y junto con Ortega y Gasset, que es de la misma promoción o generación, se caracterizan por el cientifismo de sus escritos. Los novelistas también, pero cientifismo en las novelas, sí, porque... Y de ahí la introducción de la dificultad. Dificultad que está en la sintaxis y en el léxico. Pero en esos aspectos la menos difícil es el obispo leproso. El obispo leproso es difícil porque su lengua es arte puro. Hay muchísimo arte ahí y el idioma está muy retorneado, pero no retorcido, sino retorneado y contemplado a la manera de los poetas. Muchas veces hay que leer El obispo leproso y las demás novelas de Gabriel Miró como el que lee poesía. Pongo el ejemplo como el que lee poesía de Juan Ramón Jiménez. En ese espíritu hay que ponerse. Y si se pone uno en ese espíritu, se desliza uno más fácilmente por las novelas de Gabriel Miró. Pero voy a lo que decía. El periodo sintáctico de Pérez de Ayala y de Manuel Azaña es largo y con palabras arcaicas muchas veces, y otras veces además un poquito retorcido, un poquito retorneado, diría yo también. Cuando les decía esto a mis alumnos, se lo comparaba con una nuez. Vosotros le quitáis la cáscara y veis y decís, menudo laberinto, ¿no? Pues así, periodos sintácticos encapsulados, les decía yo a mis alumnos. Luego pasábamos a analizarlo, porque es que tocaba sintaxis también en ese mismo curso. Yo procuraba dar el latazo lo menos posible, pero lo que sí tienen estas novelas y el estilo de sus autores es que su sintaxis es de periodos largos y encapsulados, pero muy fácilmente analizables, de la misma forma que la nuez dice, la miras quitada la cáscara y dices, menudo laberinto, pero dices, no, 2 a 2 se separan fácilmente, mira, track, ¿ves? Ah, sí, es verdad. Luego se quita el tegumento de en medio y quedan la nuez, los dos hemisferios cerebrales de la nuez quedan perfectamente claros. En mis análisis sintácticos, de periodos sintácticos de Pérez de Ayala, de Azaña no, pero de Pérez de Ayala y de otros novelistas más difíciles incluso, de Sánchez Ferlosio, lo que sí tenían de los periodos sintácticos de ellos es que se podían analizar tan fácilmente como se desconstruye una nuez. Y yo creo que se lo dejaba claro, sobre todo si tenía una pizarra. Pero en fin, a lo que voy ya es a situar en el tiempo a los autores y las novelas. AMDG, que son las siglas de Ad Maiorem Dei Gloria, a mayor gloria de Dios, el emblema de los jesuitas. AMDG se publicó en el 1910. El Jardín de los Frailes de Manuel Azaña en el 1921, en entregas de los cuadernos de la revista La Pluma de Manuel Azaña, y El obispo leproso se publicó en el
1926. Rápidamente les pondré una grapa para mayor facilidad. El jardín de los Frailes da la impresión de que hubiese sido una réplica que hizo Manuel Azaña a AMG. Da la impresión de, no digo que lo hiciera así adrede, pero menudos eran de desdeñosos, altaneros y soberbios los dos, y de un sarcasmo que levantaba ronchas, los dos también. Quizá un poco más piadoso Azaña, increíblemente. Y Gabriel Miró era todo dulzura, pero también se le da, la ironía suave se le da muy bien. Dentro de la poesía se le da muy bien y es menos hiriente que Juan Ramón Jiménez, por poner otro ejemplo, de la generación de los novecentistas, de la misma generación. Da la impresión de que el Jardín de los Frailes fuese una réplica de AMDG, pero escrita 10 años después. Escrita 10 años después, y como si Manuel Azaña dijese: pues a mí los agustinos del Escorial a mí con los agustinos del Escorial no me fue tan mal como con este señor. Lo voy a contar, pero esto es una simplificación, evidentemente. Da la impresión de que fuera eso, para hacerles a ustedes una idea. Los agustinos del Escorial, sí, si Ramón Pérez de Ayala estudió con los jesuitas, esta es la novela de sus 15 años, menos, 14. Es la novela de un curso con los jesuitas. El de sus 13 años, pero llevaba más con los jesuitas. A diferencia de esto, lo que hacía Manuel Azaña y sus compañeros en el Escorial con los frailes agustinos era en el colegio universitario del Escorial, debían de hacer una especie de preuniversitario y unos cursos de Derecho. Pero Manuel Azaña estuvo con los frailes del Escorial, lo he tenido que calcular a pulso, pero aproximarme bastante, entre sus 16, 18 años. A los 16, 18 años. Pero la carrera universitaria a los 16 años. Sí, en otra parte hace muchos años leí exactamente que Azorín empezó la carrera de Derecho a los 16 años. A finales del siglo XIX, por lo visto, las carreras universitarias se empezaban a los 16 años. Y en primero de Derecho, por más señas, había una asignatura de literatura. Bueno, pues la carrera la hacía Manuel Azaña allí, pero el colegio universitario de los frailes agustinos del Escorial estaba adscrito a una universidad, a la de Zaragoza. También lo dice en el Jardín de los Frailes, pero encubriendo poéticamente el nombre, no quiere estampar el nombre de Zaragoza, no por nada, sino por salvar la poesía también, porque lo que hace es aludir a la ciudad heroica y otras características que dice con lenguaje poético, pero que inconfundiblemente señalan a Zaragoza. Manuel Azaña, algún fraile preceptor y sus compañeros van a examinarse en Zaragoza, van a examinarse del Derecho, a revalidar sus cursos de Derecho en Zaragoza en 1898, porque en Zaragoza misma, en esa que ya hemos podido localizar como Zaragoza, ven pasar tropas que van a Cuba y Filipinas. O sea que Manuel Azaña terminó la carrera de Derecho en 1898. Y sobre esos cursos, ya digo, yo calculo que serán tres o cuatro cursos con los frailes agustinos en el Escorial. Sobre esos cursos versa el Jardín de los Frailes, pero
vale más artísticamente el Jardín de los Frailes que AMDG. Eso es verdad. Pero es mucho más difícil y se deja leer peor, porque hay que leerla como si fuese poesía en prosa y es de sintaxis difícil y de léxico más difícil todavía. Pero con un poco de paciencia, los arcaísmos que usa Manuel Azaña, por ejemplo, se sacan por el contexto y sigue uno leyendo. Yo creo que si se han echado ustedes a la cara los libros de poesía de Juan Ramón Jiménez y en algún punto del poema van diciendo ya me he perdido, o sea que abajo todo el poema. No sé si habrán dicho no, nada de abajo todo el poema, tú sigue. Lo que yo les decía a mis alumnos, tú dejas de empapar, se trata de eso. Luego cuando llegues al final, algo te habrás empapado y entonces si quieres vuelves a empezar y la segunda lectura te empapas más. No digo que eso habría que hacer con el libro de Manuel Azaña porque entonces no se terminaría nunca, pero quizá no era cuestión de resobarlo mucho, sino de seguir adelante. Claro, salvo si uno se ve incapaz de leer ese libro. Porque el libro de la novela de Manuel Azaña es una especie de soliloquio sobre su crisis espiritual en el Jardín de los Frailes, en el monasterio, en el colegio universitario de los frailes. La mayoría de las páginas son un examen, un autoexamen de cómo fue superando sus crisis, de cómo fue consiguiendo la salvación interna, la llamo yo. A lo mejor los frailes agustinos y los jesuitas que les daban ejercicios espirituales allí les hablaban de la salvación eterna. Pero yo digo que el Jardín de los Frailes de Manuel Azaña es el proceso de su salvación interna. Aunque para ello lo que hace es afinar y amasar y esculpir su soberbia. Y a fin de cuentas viene a decir, eso es lo que me ha salvado. Eso ha sido mi salvación interna. Pero en lo que se refiere a las clases de los frailes y al trato de los frailes, estaban internos allí, en las celdas del monasterio. En lo que se refiere a las clases con los frailes, Manuel Azaña no los trata tan durísimamente, señal de que no le fue tan mal, como Pérez de Ayala a los jesuitas. Manuel Azaña los mira, te los presenta, porque no todo es autoinspección, naturalmente, el Jardín de los Frailes. Manuel Azaña mira a sus profesores, los frailes, los juzga con una sonrisa un poco despectiva. Lo que mejor se le daba a Manuel Azaña era el desprecio. Un poco despectiva, pero suavemente despectiva. Un poco burlona, una mirada cariñosa también. Nunca se carcajea de ellos. De alguno, lo más que dice, viene a decir, es pobrecillo. Así de sencillo Manuel Azaña nunca lo dice, pero viene a decirlo así. Digo yo, señal de que no le fue tan mal con los frailes agustinos, por lo menos en cuanto a las asignaturas y todo eso. Cosa distinta era lo de las prácticas religiosas, que ya volveremos a ello si es el caso y si hay tiempo. Pero, claro, urge encararse con AMDG y urge que les diga a ustedes que desde la página 40 o algo así de la novela
empieza a dar toda la impresión de que es una, lo diré con palabras baratas, una venganza personal. Se le ha llamado panfleto, y además se le ha llamado un crítico de Regio, Eugenio de Nora. Ha dicho, AMDG es un panfleto contra los jesuitas. Lo que pasa es que no se puede dejar ahí, evidentemente, pero algo de... Yo la llamo libelo infamatorio. Ahora, si alguien que conozca AMDG me dice, con razón, yo contesto, claro, pero es que para eso para hacer un libelo infamatorio, aunque sea con razón, no se escribe una novela, se escribe un libelo infamatorio, precisamente. Y no diré, a ver si era valiente de escribir en aquella España un libelo infamatorio. Ya lo creo que lo era. Pero quiso escribir algo en forma de novela. Bueno, al final, desde el tercer tercio, se salva como novela, toda ella. Ya lo aviso. Pero a partir de la página 40 va uno teniendo la impresión de que esta novela se le ha frustrado a Pérez de Ayala porque destila demasiado odio contra los jesuitas esa pluma. Es demasiado odio. ¿Cómo puedo aguantar? Algunas veces dice uno, acostumbrado más o menos a nuestros, incluso los que hemos vivido la educación de los frailes en los años 50, incluso dice uno, bueno, ya sería menos, pero es que no sería menos, es que seguro que era así. Y he de decir que en los dos primeros tercios de la novela me pareció un todos contra todos. En el colegio de Regium, que es el nombre literario que da Pérez de Ayala a Gijón, y es donde está el colegio de los jesuitas, da la impresión de que en el colegio de Regium, internado, van todos contra todos. Los jesuitas unos contra otros, pero a sangre. Los alumnos también, unos contra otros. No digamos los jesuitas contra los alumnos, que es lo más sádico que se ve en toda la novela. Y también unos alumnos contra otros. Claro que también hay amistades entre los alumnos y me faltaba por decir que hablando de narrativa, ustedes habrán oído hablar en la crítica moderna de el narrador. Siempre el narrador. El narrador de esta novela, José Saramago decía que en la narrativa no existe narrador. Eso es una patraña y una mandanga que ha inventado la crítica. El narrador de mi novela, decía José Saramago, soy yo. No hay narrador, pero yo escribí en un artículo sobre una novela de Saramago en que muestro cómo el narrador, la voz narrativa, no es la de José Saramago, el hombre. Aquí el narrador sí es Ramón Pérez de Ayala. No porque diga yo entraba, yo salía, yo hacía, yo estudiaba y yo tenía un amigo, salvo en un par de ocasiones. Pero cuenta todo como testigo. Como testigo, dice, como testigo que fue. O sea que esto le pasó a él. Todo indica que esto le pasó a él. Y sus amigos. Bueno, y el protagonista es Alberto Díaz de Guzmán, que es su nombre literario, digamos, su alter ego. Y es llamado en el colegio por todos, padres y alumnos, Bertuco. Podría decirse que es el protagonista. Y es Ramón Pérez de Ayala cuando tenía 13 años. Y 12. Y 11. Y todo da la impresión de que
hace ver que eso le ha pasado a él. Y en 2 ocasiones pone una nota a pie de página añadiendo que el padre tal acostumbraba a hacer esto y lo otro. Le pone una nota al texto, lo cual ya te hace ver, dices, si hasta en nota a pie de página continúa diciendo las sevicias del padre Moore, es que esto lo hacía en la realidad. Pero a mí no me alegra nada eso. Tampoco me horroriza. Bueno, ciertamente es como para horrorizarse, pero hay notas a pie de página, 2, en una de las cuales, después de haberlo descrito en el texto, los castigos a que sometía el padre Moore a los alumnos que habían sido malos, añade cuál era su costumbre. Aquí está. Una de las torturas, en nota a pie de página, una de las torturas dadas por Moore consistía en obligar al niño a que se mantuviera con las piernas en flexión, los tacones y la espalda contiguos a la pared, de manera que el equilibrio era difícil y los calambres que se originaban muy penosos. Y es otra versión de lo mismo, es lo que ha contado en el texto, solo que aplicada a un personajillo, a uno de los niños. Pero claro, en la nota a pie de página se sale de la novela, ya materialmente, por si acaso no nos damos cuenta de que todo esto le había pasado a él. He sacado la conclusión, enseguida se llega a la conclusión, pero esto es fácil de ver, que AMDG en su gran parte es una novela maniqueísta, es una novela de buenos y malos, pero hay más malos que buenos, sobre todo entre los jesuitas, naturalmente. Pero yo quería dar una muestra del estilo de Pérez de Ayala a poco de comenzar el curso, para que se vea el tono y el pergenio sintáctico de Pérez de Ayala y también, si no conocen a Pérez de Ayala, para que se hagan una idea de lo que me voy a encontrar. Es muy representativo este párrafo. Ya digo, el párrafo comienza con "y empezó el curso". Es un capitulillo minúsculo a poco de empezar la novela. Y empezó el curso. Comenzó a funcionar aquel ingente y delicado mecanismo cuya operación consistente en tejer la hilaza de la historia humana de manera que Dios se gloríe en ella en la mayor medida posible, gracias a los hijos de San Ignacio. La infancia, levadura del pan de lo futuro, aportaba abundante e informe materia que bregar en las innumerables y quebradizas ruedas y engranajes del maravilloso mecanismo. Comenzó a funcionar, pero marchaba torpemente aún, con rémora y pesadumbre a causa del desuso e inacción de los meses estivales. Hacíale falta un pronto lubrificante, y ninguno más a propósito que el suavísimo aceite de la gracia divina, del cual son representantes sobre la haz de la tierra los jesuitas, como se sabe, y apercibían ya las aceiteras desobstruyendo el pitorro, a fin de ablandar toda la superficie de flotación. Y esto, ese estilo tiene Pérez de Ayala. Algunas veces sí, pero mucho más artístico. Aquí está imitando el estilo de los jesuitas cuando predicaban y cuando daban clase. Lo que pasa es que en un quiebro muy ayalino, de metáfora en metáfora, las innumerables ruedas y engranajes del maravilloso mecanismo, hacía falta un pronto lubrificante,
Otra metáfora, y de metáfora en metáfora, el suavísimo aceite de la gracia divina, que los jesuitas ya percibían, pues del suavísimo aceite de la gracia divina, los jesuitas ya percibían las aceiteras desobstruyendo el pitorro. Esto lo llamo aterrizar de barriga. Así lo hace Pérez de Ayala muchas veces en sus otras novelas. Porque vas tú por su periodo sintáctico y dices, pero bueno, pero así nos ponemos. Ah, claro, es una novela que tiene muchos años. Pero así de rancio era este señor. No, espera, sigue. Y después aterriza de barriga, para que nos echemos una buena carcajada. De todos modos es duro de roer, lo reconozco. Y frente a eso, yo había preparado un periodo sintáctico de... No, nada de un periodo sintáctico. Un diálogo en la novela de Gabriel Miró, que es muy representativo de cómo son los jesuitas en ella. Por cierto, el obispo leproso no es toda ella sobre la enseñanza de los jesuitas en Oleza, que es el nombre literario de Orihuela. No es toda ella, es la vida de Orihuela, que está impregnada de un catolicismo visceral, y la describe en todos los ambientes, en los obradores de confitería, en el Palacio Episcopal, en el Colegio de los Jesuitas, en el Círculo Carlista de Oleza. La acción debe de transcurrir en los años 20. Y hay este diálogo que he elegido como muy representativo. En la novela de Gabriel Miró sí que hay una voz narrativa. Sí hay un narrador que no es Gabriel Miró, que no es el hombre de Gabriel Miró, es una voz hecha una voz literaria, hecha con palabras. Un padre de los antiguos mencionó las procedencias de los contingentes académicos. Se lo está contando a unos padres jesuitas que se incorporan al colegio de Oleza, procedentes de Oriente. Un padre de los antiguos mencionó las procedencias de los contingentes académicos, alumnos. Provincias de Alicante, Murcia, Albacete, Ciudad Real, Almería, Cáceres, Badajoz, Cuenca, Madrid. Los dos forasteros, que ya lo sabían, principiaron a pasmarse desde Ciudad Real hasta Madrid, exhalando un que remataba menudito y fino. También de la corte. Tenemos 4 de Madrid, hijos de títulos. 2 del Escorial y 1 de Aranjuez. Nunca hemos lamentado en casa amistades particulares. Y queda así dicho que nunca las hubo entre internos y externos. Aunque no las hubo, corrió una mueca de inquietud de boca en boca. Enseguida pasó. Todo pasaba rápidamente y todo tenía el mismo acento de trascendencia. Que hubiera alumnos de Ciudad Real, Almería, Cáceres, Badajoz, Cuenca, Madrid, que hubiera amistades particulares que nunca hubo. El narrador de Gabriel Miró es una voz hecha de palabras, una voz autónoma, no es el autor y no siempre es imparcial, pero como creo que han apreciado ustedes, se gasta una ironía muy delicada. Y en definitiva, contra los padres jesuitas de Oleza nunca mete el rejón. El narrador les dispara alguna ironía, pero nunca mete el rejón, como digo. Y como en esta cita habla de las amistades particulares, yo me centré ahí porque
creo haber leído en algún libro hace mucho que es San Ignacio de Loyola el que habla de amistades particulares, que procuren los padres que entre los alumnos no haya amistades particulares. Creo que las palabras levemente arcaicas, me parece recordarlas y que me resuenan así, para que no se aficionen en exceso, uno a otro ni otro a uno. Pero ya se ha visto que los padres jesuitas visitantes, y los de Oleza, cuando se habla de las amistades particulares, aunque dice el jesuita que habla, que nunca las ha habido, que ponen todos un poco tensos. Este asunto de las amistades particulares, San Ignacio debe de decir eso, que es para que no se aficionen en exceso uno a otro ni otro a uno. Pero he de contarles a ustedes que en los años 50 se publicó una novela francesa que se titula así, Les amitiés particulières, es de Roger Pérez. Ya digo, creo que es de los años 50 y versa sobre el amor griego, por decirlo de esta manera un poco cursi. Versa sobre el amor griego entre dos alumnos de un colegio de jesuitas francés. Voy al grano de la estructura que he dicho de AMDG. Lo concreto es que Bertucco y sus amigos, sus amigos del alma, los que van siempre en trío, son muy amigos del padre Sequero, que como en toda buena novela maniqueísta es el jesuita bueno. No, y lo digo en serio. Salvo que en otra parte nos dice el Pérez de Ayala que es especialista y ha sido nombrado por los padres especialista en sacariñarles los dineros a marquesas más o menos moribundas y más o menos viudas, todo a mayor en Dei gloria. Pero el padre Sequeros como educador es un amigo cordial de Bertucco, de Coste y el otro niño, que son el trío de siempre. Y ya sabéis, lo de cachetitos en la mejilla y tironcito de orejas y todas esas cosas que no son para decir uy, ni nada de eso, todavía. Pero el padre Sequeros es un buen amigo de estos tres niños y sabe cómo tratarlos y los trata con mansedumbre. Pero hay otro, el padre Moore. Cito otro pasaje de AMDG. Ninguno en verdad tan canoro como Ricardín Campomanes, es el segundo amigo de Bertucco. Ninguno tampoco más distraído. Moore, el padre Moore, el padre Pedro Moore, aunque nunca se dice que es el nombre de pila, pero veréis, Moore le aborrecía a Ricardín Campomanes. Esto dice Pérez de Ayala. El jesuita aborrece a un alumno. Bueno. Moore le aborrecía, entre otras razones cuyo peso específico ignoramos, por ser uno de los favoritos de Sequeros. También lo era Bertucco, favorito de Sequeros. No embargante esto, Moore mostraba para con Bertucco. Mostraba para con él expresiva lenidad y le hacía objeto de pegajosas asiduidades que el chico repugnaba. Hubiera preferido el odio del jesuita, sobre todo por asco a las caricias de sus manos, calientes y ásperas como la lengua de un buey. Poco después de esta cita interviene otro jesuita bueno, es el mejor de todos, el padre Atienza. Es inteligente, gracioso, habla muy vernacularmente, como dice Pérez de Ayala, es su adjetivo y adverbio favorito en todas sus novelas, vernacular y vernacularmente, que es del terruño. El padre Atienza no habla en bable, pero
pero se expresa muy vernacularmente y con mucho salero. Es el que le dice al Padre Superior lo de anda salero, no, anda morena. Y en cuanto a lo del orgullo, anda morena. Oiga, padre, ¿qué es eso de anda morena? Le dice el director, reprensión, porque el padre Atienza ha dicho anda morena. Bueno, pues después están conversando dos de los jesuitas buenos, el padre Atienza y el padre Ocaña, que es otro jesuita bueno, y viene el padre Moore, porque es el que le va con los chivatazos al padre rector. Es el chivato oficial. Y le pregunta a Atienza, ¿qué decís? ¿De qué estáis hablando, Atienza, Ocaña? ¿De qué estáis hablando? Y le dice a Atienza, hombre, ya llegó doña Petra, el padre Pedro, hombre, ya llegó doña Petra. ¿Qué quieres, Petrita? ¿Quieres meter las narices aquí? ¿Luego quieres ir a chivárselo a tu mamá? Pero así, ¿eh? Esto lo he leído tantas veces que se me ha quedado en la memoria. Así se lo gasta. Luego el padre Atienza, el padre Moore sí que es homosexual. Los toqueteos a los que somete a Bertucco. Pero el numerito homosexual más grande llega cuando Bertucco cae enfermo y le dice Sequeros, pero estás demacrado, tienes que ir a la enfermería, ¿no? Dice, me duele un poco la cabeza, pero no, voy a clase. No, Bertucco, vete a la enfermería y le dices al hermano Echevarría, al hermano enfermero, que te atienda y todo eso. Y para abreviar, el hermano Echevarría mete mano a Bertucco en una cama de la enfermería, sobre pretexto de palpar dónde está el mal, y te duele aquí, te duele allá, y todas esas cosas. Cuando Bertucco se pone bueno, ya vuelve con sus amigos y le dicen, ¿qué tal te dio con el hermano Echevarría? Y Bertucco disimula un poco, le dice, ¿te ha empuñado el cetro? Y dice, sí, y los otros están en risas. ¡Anda, como a nosotros! Y después de eso, que es donde terminan los 2 tercios, pone una nota a pie de página hablando de que hace pocos años, ya adulto él y sus condiscípulos, estaban charlando con los hermanos pequeños de su amigo mayor, y los hermanos pequeños que estaban en los jesuitas de Regium andaban jugueteando y correteando por allá, pero oían lo que decían los hermanos mayores. Y estaban hablando del hermano Echevarría, dice en nota a pie de página, que así se llama, y están hablando de lo de empuñar el cetro. Y a uno de los niños le entra una risa incontenible, de los hermanos pequeños. Le entra una risa incontenible y le dice uno de los hermanos mayores, ¿tú de qué te ríes? Y dice, el padre Echevarría, estáis hablando del hermano Echevarría, ¿verdad? Sí, igual. Y dice, a nosotros también. De lo cual, dice en nota a pie de página, de donde se deduce que este reverendo hermano lleva ejerciendo aquí está. Es decir, que si mis cálculos no llegan, este laborioso lego lleva 16 años dedicado a estudios de organografía comparada. No está mal. Tengo entendido que continúa en el colegio de Gijón. Esto es un panfleto delatorio. Además, en nota a pie de página. Caramba. Que sí, que sería mucha verdad, ¿no? Ya lo sabemos. Pero para esto no se hace una novela. O sí. Pues después comienza el libro, el último tercio, que se titula El libro de Ruth, y redime toda la novela. No les voy a decir nada más. Redime toda la novela. Quizá con la aparición de la única mujer que hay en toda la novela, que es una, aquí, desde el primer capítulo del libro de Ruth, es una auténtica aparición, pero en el sentido en que lo utilizan los fieles católicos.
Es una aparición, no digo de la Virgen, es una aparición de Ruth, de la bíblica Ruth, pero lo digo por lo mirífico. Es que leyéndolo se queda uno boquiabierto en muchos pasajes. Y tiene relación con el colegio de los jesuitas, pero prefiero no contarles qué relación tiene con el colegio de los jesuitas por si quieren experimentar ustedes. Y ahora vienen las trapas, que llamo yo, que se reducen a una. Hay un personaje, al principio de la novela, cuando se está describiendo la construcción del edificio, del colegio, hay un personaje de la aldea, de una de esas aldeas, que es muy pintoresco, está un poco chalado, y se llama Godnalfáñez. Y se ve que también ha existido de verdad. Aquí toma la palabra Pérez de Ayala en primera persona. En toda la novela habla de él, ellos, fulanito, Bertuco en tercera persona. Aquí toma la palabra poéticamente. Dice: nunca te olvidaré, Godnalfáñez, hombre extraño y nombre de romance antiguo. En los paseos nos sorprendías a la vuelta de una calleja en la linde de un bosque, en la margen de... Los inspectores, cuando pasaban de paseo, dice, te veíamos, no se me olvida tu persona. Los inspectores bajaban los ojos y nosotros nos apelmazábamos en las ternas como rebaño pusilánime, porque los padres nos habían dicho que eras ateo. ¿Qué habrá sido de ti, Godnalfáñez? Nombre alto y sonoro, deidad esquiva de las encrucijadas rústicas. Y hacia el final del libro de Ruth vuelve a aparecer Godnalfáñez. Brevemente, pero significativamente, lo suficiente como para darte cuenta de, bueno, esto es circular ya. El otro detalle que unifica toda la novela y la hace buena, excelente, hacia el final, es simplemente de unos objetos. Una sombrilla de seda roja, son inolvidables, una sombrilla de seda roja y unos zuecos, unas madreñas, abandonadas entre los matojos de las traseras del convento, por fuera. Se vuelven a encontrar al final. Y también convierten a la novela en circular y la hacen excelente. Eso es casi todo lo que tenía que decirles, pero no quiero pesarles más. Sobre AMDG. Muchas gracias. Enhorabuena, Luis, por esta conferencia, porque realmente es muy motivadora, muy ilustrativa y nos anima a acercarnos a las tres obras, a las tres novelas, empezando por la de Pérez de Ayala, bueno, por el orden que se quiera, obviamente, también el obispo leproso y el jardín de los frailes. Yo espero poder hacerlo pronto, realmente, porque ya te digo que trabajé AMDG hace unos años, no la he releído ahora, no he tenido tiempo, pero me gustó mucho, la verdad, aunque es verdad que es muy cruel en muchos aspectos, ¿no? Llama la atención, sorprende sobremanera por todo lo que nos has contado, episodios de pederastia, pedofilia, incluso, a lo mejor tú me lo puedes decir, creo que hay un caso de muerte, ¿puede ser? Creo recordar, me parece que un alumno muere... Uno de los amigos de Bertuco... Por la brutalidad, se escapa, porque o... es que le dejan encerrado en el colegio convento mientras los demás se van de excursión y están en el campo. Y este niño no puede aguantar más y se va del colegio. Se extravía y se cae por una acantilado. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario en este final. Hombre, yo quería decirle... Yo conocí uno de los Pidal, de Méndez Pidal, que estuvo castigado en ese colegio. Don Roque, que su abuelo, había sido ministro, pero antes de la República. Sí. Y era primo de don Ramón Méndez Pidal. Y este hombre lo mandaron a estudiar a Francia. Nunca pudieron con él.
le gustaban las mujeres, le gustaban. Entonces lo metieron con los frailes, dice, me encerraban en una habitación, a oscuras, solo. Pero cuando cometía algún error, ¿qué tal? A mí me bajaba un fraile con un cinturón de pecho. Me moraba paz. Me dejaba morar paz. Y este era de los hermanos Pidal, Menéndez Pidal. Y no recordaba porque lo contaba él, lo que le pasaba. La acción de AMDG transcurre en bastantes décadas después de eso. La acción de AMDG transcurre en el curso, 80, 90, 93, algo así como el curso 93-94, que según mi cuenta debe de ser bastante más tarde que lo del primo de don Raúl. Don Roque. Roque Pidal. Don Roque Pidal. Que murió ya por 50 y algo. Ah, por 1950 y tantos. Murió este señor. Ah, pues entonces puede... Él tuvo en su poder el miocito. Ese libro que dio tanto que hablar, que si era de Salamanca o era no sé qué. Y recuerdo que en guerra tenía una virgen y el libro. Entonces puso una pistola. Dice, si venís a por el libro, toma, coger y pegarte un tiro. Porque lo había pasado a Francia. Roque Pidal. El caso es que no deja de sonarme. Pero vamos con... Nunca fue tampoco, más bien se dedicó con libros, pero no carrera, no creo que no la sacó nunca carrera. Ya. Pero por lo que me dice usted de que murió en 1950 y tantos, pues sí, su castigo, ha dicho usted que le castigaron este colegio. Sí, pero bueno, es que no podía con él, claro, no había manera. Pues el castigo de... Contaba cuentos que hacía, éramos unos cuantos estudiantes, íbamos a Francia, llevábamos unas capas de que llevaba entonces, y se le ponían a comer, comía, y cuando salía soltaba una media de las poesías que él hacía, se hacía a correr por el mundo, y no pagaba. Una de las pillas que hacían por allí. Porque él era bajito, pero caray. Pues el castigo de don Roque Pidal en el Colegio de los Jesuitas sí pudo ser entonces, según mis cuentas, sí pudo ser allá por 1890 y tantos. A mí es de intervención. Yo lo conocía siempre por el año 50, 52, 53. Entonces tenía bastante trato con él, porque es bastante por aquí. Aún le tengo una fotografía. Porque llevo a las excursiones de aquí, y entonces fuimos un coro y él, cuando yo hacía las excursiones, que le gustaba, bueno, era mayor, pero su ilusión por las mujeres no se la iba. Y venía conmigo. Y un día, tú, Alfonso, ¿lo conociste, Alfonso Iglesias? No me di cuenta. Bueno. López de Vivido. Alfonso Iglesias López de Vivido. Bueno, pues resulta que estamos... Pintor. Sí. Estamos aquí en... El de Telma Pinón y Pinín. Ah, sí. Estábamos en la Virgen de la Nueva y estaba un hombre mirando, caray, y dice, tío, no tengo nada que pintar. Digo, coño. Y me veo a don Roque encima de una roca y digo, mira, allí tienes un pintorial, se pinta un cuadro y don Roque encima de la roca. Baja y se lo cuenta. Se me queda mirando y dice, oye, pinta a ti, no me tiene una tina. Era un hombre que tenía dado corriente aquí. Bueno, pues muchas gracias. Luis, ahora que estás jubilado, y sabemos que vives este tiempo con júbilo, pero contaremos contigo. Nos gustaría que cuando quieras pues, nos des repaso a alguna obra a la que a ti más te guste, porque es un verdadero placer, un honor y desde luego pues, aprende uno mucho. De manera que muchas gracias, Luis Carizal de la Fuente, y gracias a todos. A continuación pues bajaremos a tomar un culín de silla. Gracias a todos. Muchas gracias.